El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Y si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomen asiento. Mis queridos hermanos, ha pasado muy rápido el tiempo de Pascua y ya quedan fuera de 2 domingos para Pentecostés. Entonces, el Señor ya nos está diciendo lo que espera de nosotros, porque Él, como buen sembrador, hoy día nos habla de una viña también, buen agricultor, digamos así. Él ha hecho su trabajo y ahora quiere recoger los frutos. Es justo también. ¿Y qué es lo que Jesús espera? ¿Qué frutos espera de nosotros? Bueno, lo que dice San Juan en la lectura que hemos escuchado, en la carta, que amemos a Dios no solo de palabra, no solo con buenas intenciones, que amemos al prójimo no solo de palabra y de buenas intenciones, sino de verdad y con sinceridad y con entrega real. Ese es el fruto que está esperando de nosotros. ¿Cómo podemos vivir el amor de Cristo, este mandamiento que Él nos ha dado? Ámense como yo los he amado a ustedes. La clave está en permanecer en Él. Esa es, en el fondo, la temática de este día. Permanezcan en mí, dice el Señor, para que puedan dar mucho fruto. Permanecer en el Señor significa perseverar. Como dice Jesús en otro pasaje, es poner la mano en el arado, es decir, ya yo voy a trabajar por la viña del Señor, voy a trabajar en el campo de Dios, pero sin mirar para atrás, sin mirar para el lado, sin desanimarse, sin, como se dice popularmente, tirar la esponja. Hay que perseverar, hay que ser firme, seguir adelante. Los que permanezcan firmes y fuertes junto a Jesús, esos podrán dar fruto. Los demás se van a desprender de la viña. Es una imagen muy, muy bonita porque Él dice en el fondo, ¿qué quiere de nosotros? Quiere que seamos iglesia, quiere que seamos
La palabra iglesia es una congregación de fieles, personas creyentes que lo siguen a Él y que estamos profundamente unidos a su sagrado corazón. Eso es lo que Jesús espera, que seamos una comunidad viva y orgánica, no mecánica. Una comunidad mecánica es donde unos están al lado de otro por intereses superficiales, pero no están realmente unidos. La comunidad orgánica es aquella comunidad donde estamos unidos por lazos verdaderos, y el único vínculo que nos puede atar auténticamente es el amor a Dios y el amor al prójimo, el amor de Cristo. Y ese amor tiene un nombre, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el Espíritu Santo. Entonces, para poder dar los frutos que Jesús espera, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, como la Virgen María, llenos de gracia. Pero para poder dar esos frutos y estar llenos del Espíritu Santo, debemos permanecer unidos a Cristo. Yo soy la viña, dice el Señor. Yo soy el árbol, para entenderlo más claro. Las ramas que permanecen unidas a mí, los sarmientos que están unidos a mí, darán frutos. Los demás serán podados. Los que no dan fruto se secarán, caerán solos. Y entonces serán llevados al fuego eterno. Cada uno va sacando las conclusiones de esta analogía que nos propone Jesús. Es necesario que se produzca la poda. Esta imagen de la viña es muy particular porque si nosotros preguntamos a un viñador cómo lo hace para que haya abundante uva y una uva dulce que dé en el futuro un rico vino, hay que podar los sarmientos. Hay que podar muchos sarmientos y quedan unos poquitos nomás. Y esos pocos entonces hacen toda la fuerza, se concentra toda la savia en ellos y ahí producen abundante y rico fruto, la uva. ¿Y cuál es la poda? ¿Cómo se produce la poda en la iglesia? Bueno, las podas se producen en tiempos de prueba, en las crisis. Ahí permanecen solamente los verdaderos cristianos que aman a Cristo en la iglesia. Los demás que eran cristianos, como dice San Juan, solo de palabra, de buenas intenciones, por tradición, por costumbre, porque todos lo hacen, pero no estaban unidos realmente a Cristo, sino por razones superficiales, todos esos se caen, se van. Y lo hemos visto en este tiempo de prueba, que ha sido una verdadera poda en la iglesia. ¿Quiénes han permanecido fieles a su fe? Los que se han esforzado. Aquí detrás de esta pantalla vemos personas que desearían profundamente estar con nosotros en el templo y no pueden, y han perseverado, han seguido adelante, firme, más de un año de pandemia, y han transformado su casa en una iglesia doméstica, porque ahí ahora se reza mucho más el Santo Rosario, se sigue la misa, se sigue la palabra de Dios, se trata de vivir el Evangelio en medio de las dificultades que ha producido este tremendo confinamiento, nunca antes visto en la historia, porque afecta al mundo entero, no a un continente o dos, a todo el mundo. Es algo impresionante lo que estamos viviendo, es algo histórico, algo que vamos a contarle después a las futuras generaciones. Nosotros vivimos esto. Y este fue un tiempo de prueba también para los creyentes. ¿Quiénes permanecieron unidos a Cristo? Los que realmente lo querían, los que lo amaban. Esos permanecieron firmes con su fe. No desanimaron, no se dejaron llevar por la angustia, el miedo y la tristeza. ¿Por qué? Porque fueron astutos, fueron sabios. ¿De qué manera podemos permanecer unidos a esta viña? Como este cirio pascual representa una planta, ¿no? Esta viña, este árbol de vida, que es Cristo resucitado. ¿Cómo podemos permanecer unidos a Él? Hay un camino que es maravilloso, hermano, que es perfecto, que es el más corto, no solo para llegar a Cristo, sino para permanecer, para perseverar en Él. Y ese camino se llama María.
la Santísima Virgen María. Es muy interesante que este mes de mayo es para el hemisferio norte, para los católicos del hemisferio norte, para Brasil también, el mes de María. Es el mes de María, el mes de las flores allá de la primavera. Y el Papa Francisco, inspirado por el Espíritu Santo, quiere y ha pedido formalmente, pero intensamente, como Papa, como pastor de la Iglesia, como cabeza de todos nosotros, en este mes necesitamos hacer una maratón del Santo Rosario. Menos mal que no inventó una palabra nueva como rosariotón o algo así, que es feo, pero se entiende, una maratón del Santo Rosario. Necesitamos orar mucho, mucho más el Santo Rosario en este mes de María para nuestros hermanos del norte. ¿Por qué? Bueno, lo dice la Santísima Virgen cuando se aparece en Fátima, cuya fiesta vamos a celebrar este próximo 13 de mayo. El Santo Rosario es el último remedio espiritual que le queda a los cristianos de hoy, porque el mundo está demasiado corrompido, demasiado enfermo. Mucha gente está buscando la felicidad, está buscando el sentido de la vida en ídolos falsos que no existen, que son pura burbuja de aire, que son una ilusión satánica, que son ídolos que nos llevan a la muerte, al sinsentido, al absurdo. ¿Cuáles son esos ídolos que adora el hombre de hoy? Y por eso el mundo está tan mal. Bueno, en primer lugar, el ídolo del dinero. El dinero es un medio necesario para vivir, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Pero se transforma en un ídolo cuando lo convertimos en el absoluto de nuestra vida, cuando vivimos para la riqueza, cuando nuestro corazón está apegado solamente a adquirir y tener más bienes. ¿De qué nos sirve eso si no lo compartimos, si no lo usamos para ayudar a los más necesitados? Nos sirve solo para condenarnos. Por eso Jesús dice, hágase amigo del sucio dinero para conseguir tesoros en el cielo. Y la única manera es, además de, por supuesto, mantener bien a nuestra familia, utilizar esos bienes que tenemos, los medios económicos o otros bienes también que tenemos, para ayudar a los que necesitan, sobre todo en estos tiempos difíciles. Entonces, el que se apega al dinero como el máximo valor, el Dios de su vida, se pierde. Sin duda que será, por más católico que se diga, un sarmiento que se va a secar y se va a caer. Sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Como decía un sacerdote muy santo que me recordaba el hermano Héctor, hermanos, no es que podamos hacer un poquitito, nada, no podemos hacer nada sin Jesús, nada que tenga significado, que tenga valor, que signifique algo a los ojos de Dios. Lo único que hacemos en este mundo que cobra un real sentido es aquello que hacemos unidos a Cristo, aquello que hacemos movidos por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ya tenemos el primer ídolo que nos sirve. El otro es el poder. En tiempo de elecciones políticas se ve mucho eso. También la política es necesario que haya gobernantes, legisladores, jueces, autoridades, porque si no sería toda una anarquía, un caos terrible. Pero, ojo, que no se transforme eso en una búsqueda del poder por el poder. Transformar el poder, tener el poder para, no sé, sentirse un pequeño Dios, para sentir que ahora sí voy a poder servirme de los otros. El poder es necesario, la autoridad es buena, solo y en cuanto se vive como un acto de servicio a los demás. Por algo, muchos cargos políticos se llaman ministro. ¿Qué significa ministro? Servidor. Minister en latín significa eso. Entonces, el verdadero poder se torna un acto de ofrenda a Dios cuando lo utilizamos como un acto de servicio al prójimo. Este mes de María también es el mes de las madres, ¿no? Entonces ahí vemos reflejada en las mamás cuándo se puede utilizar el poder de la manera más perfecta posible.
El poder, la autoridad que ejerce una mamá sobre sus hijos es un acto de amor incondicional, servicio puramente gratuito, entrega total. Y por eso es realmente poderosa la mamá, porque ejerce ese influjo del amor verdadero que viene de Dios. Lo vemos también reflejado en San José, un hombre que se entregó por entero para servir a su esposa, a su hijo, los grandes amores de su vida, solo para servirlos. Por eso fue reconocido por María, la reina del cielo y de la tierra, como la cabeza de la familia. Verdadera cabeza es San José. Hasta Jesús, que es el Hijo de Dios, meditábamos ayer en el día de San José Obrero, aquel que es la sabiduría encarnada, que creó los cielos y la tierra, que sabe de qué están hechos los átomos de todas las plantas, de todos los planetas. El que hizo todo, se sometió a José y aprendió de él el oficio de carpintero y lo llamó papá y maestro, porque así es San José, porque él utilizó su poder para servir, para amar. El otro ídolo que nos aparta de Dios y que nos ayuda a construir castillos de naipes o burbujas que finalmente nos dejan vacíos es el ídolo del placer. Mucha gente, lamentablemente, busca este ídolo en la pornografía, en la prostitución, en el adulterio, en el alcoholismo, en la drogadicción y en cuantas cosas más que son atajos a la felicidad, son cebos, son carnadas que nos pone el demonio para ver si nosotros picamos y caemos en la trampa, porque ahí no está la felicidad, hermano. Esas son migajas de placer, de felicidad, pero que finalmente esconden un veneno terrible que se apodera de nuestra alma y nos deja totalmente vacíos y muertos desde dentro. Ahí tampoco está Dios. El placer también tiene un significado dentro de la vida matrimonial, por supuesto. Ahí el placer de los papás cuando se unen para generar la vida es permitido, bendecido por Dios, por el sacramento del matrimonio. Fuera de eso, nunca, jamás. Siempre un pecado que destruye la vida del propio matrimonio, destruye la vida del joven que se debe preparar bien para formar un día una familia y ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre y una buena esposa. Entonces, no hay que buscar el placer por el placer. Quiero que hay que buscar mejor unirnos a Jesús. Ya lo dije, ¿cómo? Por medio de María. La oración fundamentalmente del Santo Rosario nos va a ayudar mucho. Y cuando nos unamos a María más y más, ella nos va a llevar de la mano a Jesús, a la Eucaristía. En el oratorio hay una frase que dice: María nos lleva corriendo, alegremente, a la Eucaristía, porque la Madre no quiere dejarnos solamente atrapados bajo su manto materno, no, ella quiere llevarnos a Jesús, quiere llevarnos a la fuente de la salvación, de la vida. Por eso nos lleva a la Eucaristía, nos enseña a adorar a Jesús, a reconocerlo en la capilla de adoración perpetua, a estar con Él, a tener ese espíritu humilde de los pastores que fueron los primeros que adoraron a Jesús en Belén, que significa la palabra Belén, casa del pan. Los pastores entonces con esa humildad fueron los únicos que lo reconocieron el día que Él nació y lo adoraron y lo amaron y se entregaron para servirlo, para ser sus fieles seguidores. Entonces, la Virgen nos quiere enseñar a adorar a Jesús, nos quiere enseñar a purificarnos, a limpiarnos bien, para recibir a Jesús en la Eucaristía. No podemos llegar y comulgar de cualquier manera, porque Jesús es Dios y Él no puede llegar a un sitio inmundo. Nuestra alma tiene que estar limpia, lo más posible. Entonces, por eso el Señor nos ha dejado el sacramento de la confesión, de la penitencia o la reconciliación. Hay que luchar para poder confesarse, vencer la vergüenza, vencer la lata, porque ese es el único camino que nos ha dejado Jesús para perdonarnos con certeza nuestros pecados. Bueno, el Señor tiene otros caminos también, ciertamente, pero este sacramento por algo lo dejó Jesús. Eso lo dijo el primer día que resucitó Cristo,
soplando y entregando el Espíritu Santo a los apóstoles. A quienes ustedes perdonen los pecados, quedarán perdonados. Entonces, si queremos llegar bien, en gracia de Dios, a recibir a Jesús en nuestra alma, en nuestra vida, tenemos que dar más valor al sacramento de la confesión. Esos son los caminos para estar unidos a Jesús. En primer lugar, la oración, el sacrificio, por tanto, sacrificarnos, decir no a todos estos ídolos y dedicar tiempo a la oración, a servir a los más necesitados. El tiempo pasa muy rápido, hermanos. Es bueno visitar a los familiares, a los parientes, a los amigos de siempre, la vida social. Está bien, es parte de la vida. Pero también hay otras personas que nos necesitan, personas que no lo están pasando bien, que están pasando necesidades materiales, psicológicas, están solos, lo están pasando mal. Podemos ayudarlos, podemos hacer algo por el prójimo. Y si lo hacemos, si nos entregamos como Cristo lo hizo siempre, pensando en ayudar especialmente a los más débiles, es porque estamos unidos a Él. Es porque ya se están notando en nosotros los frutos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Partamos entonces en este mes de mayo con esta propuesta que nos hace el Santo Padre. Recemos más el Santo Rosario. Él dice, ojalá todos los santuarios marianos del mundo recen el Santo Rosario todos los días. Y nosotros aquí también tenemos un santuario mariano, muy querido por el pueblo, dedicado a Nuestra Señora Madre Candelaria, la Candelaria. Desde 1879 ella nos acompaña a través de esta imagen y la gente del mundo, del pueblo, especialmente rural, lo sabe muy bien porque viene todos los 2 de febrero a rendirle devoción a la Virgen Candelaria. Entonces, es un apelo para nosotros también en San José de la Mariquina, rezar más el Santo Rosario, porque ese es el remedio. El Papa dice, quieren que se acabe la pandemia, quieren que se acaben las cosas malas que hay en el mundo, incluso dentro de nuestra propia iglesia, todos los pecados que hay, quieren salir adelante de eso, que Dios nos bendiga y nos sane y nos salve. Recemos el Santo Rosario. Lo demás entonces vendrá todo por añadidura. Las familias que sigan este llamado del Papa van a ver que algo maravilloso ocurre en sus casas. Más unión, más actitud de humildad, perdón, comprensión, diálogo, servicialidad. ¿Por qué? Porque quien reza el Santo Rosario se une a la Virgen, y quien se une a la Virgen queda enganchado con la vid verdadera, Cristo, y así la savia de esta viña, que es el Espíritu Santo, transforma nuestra existencia y nos hace dar frutos, sin que nosotros casi lo propongamos. Espontáneamente empezamos a ser instrumentos de Dios para construir un mundo mejor. Así sea. Amén.